¿Cómo creíste a Dios? ¿Cómo llegaste a creer en Él? ¿Qué te provocó creer en Él? ¿Quién te llevó a creer en Él? ¿Qué hiciste cuando creíste en Él? Cuando te la creíste. A pesar de todo lo que te decían alrededor, los que no creen en esa fuerza divina. ¿Cómo fue tu experiencia? Este es el taller para que compartas si gustás al pie del estudio en los comentarios. Es importante conocer si fue por causa de otro, si pasó algo, si alguien te contó lo que Dios hizo, o lo más importante es si alguien te contó lo que Dios hizo en Él. Hablo de Dios como esa fuerza divina, Yuhei Bajei, Yahweh. El cristianismo le nombra Jehová. En definitiva, esa divinidad de la que creemos o los que hemos creído, vinimos todos. Él nos creó con su palabra y nos dio forma. En el estudio de esta semana hay la primera conversión de una persona que no pertenece al pueblo de Dios y se incorpora. Alguien que pertenece al mundo de las tinieblas, a lo opuesto. En el capítulo 18 del libro de Éxodo aparece en escena, y solamente en ese capítulo, el suegro de Moisés, Yetro. En hebreo es Yitro. Y Yetro se aparece porque escuchó, tomó conocimiento de las cosas que había hecho el Dios eterno en favor de Moisés, en favor de los israelitas, y cómo lo había librado de la cautividad del faraón y del mundo egipcio. Esa curiosidad, ese conocimiento llevó a Yetro a hacer un proceso de conversión que dura exactamente 13 versículos, 12 versículos. Está detallado todo el recorrido desde su origen hasta su conversión. De hecho, la Torá o la Biblia en el capítulo 18 dice esto que te digo. Y dice así: ahora Yitro, el sacerdote de Madián, el suegro de Moisés, oyó, tomó conocimiento de todas las cosas que Dios había hecho en favor del pueblo. Yetro, el nombre, sacerdote de Madián, lo más importante para él, suegro de Moisés, consecuencia de un evento que él no pudo manejar porque el casamiento lo decidieron Moisés y Séfora. Ese era el orden jerárquico. Una persona y su categoría de distinción en el mundo. Ahora, esta secuencia no vuelve a aparecer más porque empezó el proceso de conversión. Más adelante va a decir Yetro, el suegro de Moisés. Pero después que en el versículo 8 Moisés le cuenta todo lo que había hecho el Señor en favor del pueblo, todas las maravillas, cómo habían cruzado el mar, cómo habían bebido agua, cómo habían recibido maná del cielo. El versículo 9 dice que Yetro, no el suegro de Moisés, no el sacerdote de Madián, Yetro, la identidad genuina de él, dice, se regocijó por todo el bien que Yahweh había hecho en favor de Israel por haberlos rescatado de Egipto. Y el versículo 10 dice: bendito sea el Señor, o Yahweh, quien ha rescatado a los egipcios, los ha rescatado de Egipto y de Faraón, quien ha rescatado al pueblo de la mano opresora. Y el versículo 11 dice lo más importante: ahora yo sé, en la Torá dice yo reconozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque Él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Este Yetro no es el suegro de Moisés, no es el sacerdote de Madián. El sacerdote ya desapareció en el versículo 2. El proceso de conversión, de creer, hace que tu persona genuina sea la que reconozca. En la carta a los romanos, Pablo dice: si confesares con tu boca
que Yahweh es el Señor y que Yeshua fue rescatado de los muertos, entonces será salvo. Este es el mensaje principal, en quién has creído y cómo has creído. El versículo 12 cuenta que Yetro, ahora el suegro de Moisés, ya en su estado normal, hace un sacrificio, una ofrenda, un holocausto, que sería el reconocimiento, una ofrenda de acercamiento, un renunciamiento a sus pecados, un reconocimiento. Y después hace un sacrificio Elohim, que es una ofrenda de paz, restaurar la relación. Y compartió la comida con todos. Eso es la práctica con terceros, el decir yo ahora soy una nueva identidad, una nueva criatura que solo le rindo homenaje y honra al Padre Eterno. Antes estos sacrificios se lo hacía a los dioses de Madián, a los Baales. Traído a nuestros días, como ven, si pueden leer, no hay ninguna oración de fe, no hay ningún sacerdote o pastor que esté guiando a Yetro a hacer una oración de fe, a reconocer. Esto lo hizo todo él. Moisés lo único que hizo fue contar un testimonio. ¿Qué es lo que conmovió a Yetro que contó Moisés? ¿Lo que hicieron con otros? ¿Lo que hicieron con ellos? El verdadero mensaje está escondido en el versículo 8. Moisés dijo a su suegro todo lo que Yahweh le había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Todas las vicisitudes que habían sufrido mientras viajaban y cómo Yahweh los había rescatado. ¿Quién es Moisés? La conciencia. ¿Quién es Faraón? El ego. ¿Quiénes son los egipcios? Todas las cosas que dirige Faraón, las pasiones, las emociones, los pensamientos, el conocimiento natural, el deseo de recibir de la materia. Traído a nosotros, lo que convence a otros, lo que te convenció a vos es poder renunciar al dominio de Faraón, al dominio del ego, a sacarte de encima o a entender que todas las situaciones están bajo el control del Eterno y que el Eterno siempre está a favor. El mensaje tiene que ver con un reconocimiento, un renunciamiento y un reconocimiento a todas las cosas detestables que hay en uno, a todo el mal que esas cosas le hacen a uno cuando el ego está gobernando y cuando el Israel, el alma, está bajo opresión y cautiverio. Y es ahí cuando yo tomo conciencia, cuando yo tengo conciencia de Moisés, entonces empiezo a pelear con ese faraón que hay en mí, empiezo a deshacerme de faraón, empiezo a matar a esos egipcios que son todas esas persecuciones mentales, esas batallas que tengo, y entiendo que el Yahweh siempre va a estar para rescatarme. El mensaje de conversión, el mensaje de salvación, no tiene que ver con una oración de fe de 5 o 10 minutos profunda y entregada. El mensaje de salvación tiene que ver con un reconocimiento genuino, como hizo Yetro, no el suegro de Moisés, no el sacerdote de Madián, en reconocer que solo hay un Dios verdadero y que solo Él puede librar al alma de Faraón y de las persecuciones de los egipcios. Solo Él puede liberarnos de la opresión del ego y de todos los pensamientos que surgen de ese ego opresor, de esa condenación, de esa subestimación, de ese denigramiento, de ese yo no puedo, yo no estoy capacitado, yo no quiero, yo no sé, yo no me animo. De toda esa cobardía y de ese temor viene Yahweh y provee alimento espiritual, maná, y provee agua de la roca, que es Yahweh, que es Yeshua HaMashiach. Una verdadera conversión es cuando el alma hace sacrificios y ofrendas al Eterno, solo a Él en actos de adoración, y comienza una nueva vida, que sea de edificación, de mucha edificación. Shalom.